Las funciones estéticas y humanistas de la filosofía son esenciales porque siempre que los filósofos han ejercido su intelecto, ¿no? No solo para interpretar, ¿no? Yo creo que también para modelar la realidad o proponer su modelación, ¿no? Lo han hecho no solamente sobre la base de necesidades sociales, económicas, políticas, sino también estéticas, ¿no? O sea, de belleza, de armonía, ¿no? Y por eso la función estética de la filosofía desempeña también un papel, igual que la función humanista, que es tan esencial, ¿no? Pero en el plano estético, digamos, siempre se trata de estimular los criterios sobre el goce, el disfrute, el deleite, el gusto, o sea, la estimulación de que el ser humano sienta placer, incluso en la relación con la naturaleza, porque en un final la naturaleza es la que ha servido también de paradigma, ¿no? De belleza, ¿no? Y algún criterio de belleza y de satisfacción del gusto siempre han estado presentes, ¿no? En las ideas filosóficas, e incluso en las más exigentes, ¿no? ¿Por qué? Porque los filósofos se han sentido como responsables de ofrecer criterios de valoración estética, ¿no? Que presupone son asumidos por la sociedad para sentir también cierta satisfacción, ¿no? Y esa satisfacción casi siempre estética se revela en un objeto en particular, en una idea, en una obra de arte, ¿no? Pero con trascendencias de universalidad. Nunca para quedarse ahí, solamente en ese objeto, en esa pieza musical o en ese producto plástico o un literario, ¿no? Sino para trascender. Y en el caso de la filosofía, también, o sea, los ensayos filosóficos se escriben también y se elaboran, ¿no? Con criterios de armonía, de equilibrio, de gusto, de placer y de estimular, ¿no? Por eso ya, desde la antigüedad, por ejemplo, Platón, en su diálogo El Fedro, ¿no? Él planteaba que la belleza es algo que es innato, ¿no? En las ideas mismas, ¿no? Mientras que Aristóteles no así, ¿no? Aristóteles pensaba que el orden y la simetría eran elementos, ¿no? En la belleza, por ejemplo, Aristóteles decía que la música produce siempre una dualidad en el que la escucha, ¿no? Porque recordar, decía él, la música no solamente por el ritmo, por la armonía, estimula pasar dos veces por el corazón, el recordis, ¿no? Sino también junto con la armonía, el recuerdo, la belleza, se unía, ¿no? La música siempre trae nostalgia, siempre trae o algún tipo de recuerdo. Sin embargo, en la escolástica medieval, lógicamente, se siguió, por supuesto, estimulando la función estética, pero se le atribuyó un origen divino, ¿no? A todos los criterios de belleza, ¿no? Y además, lógicamente, cuando uno estudia la historia del arte, llama la atención las distintas imágenes, por ejemplo, divinas, ¿no? Que se dan, no es lo mismo el dios de la época carolingia o Cristo Pantocrato, que lo revela como un rey, ¿no? Con una corona, con una espada, una cara así, mientras que es en la época que está en apogeo, ¿no? Totalmente el pensamiento escolástico y religioso. Sin embargo, la imagen de Cristo en el Renacimiento, en la Piedad, por ejemplo, de Miguel Ángel, se ve un Cristo bueno, moribundo, el cadáver con herida en los brazos de su madre, otra imagen, ¿no? De piedad, ¿no? O sea que cuando la iglesia se debilita en el periodo de Renacimiento, o sea que el arte siempre refleja también la época, ¿no? Refleja, ¿no? La realidad. Emmanuel Kant decía que el arte bello es arte en cuanto al mismo tiempo parece ser naturaleza. Fin de la cita. O sea, decía él que para él, claro, eso tiene que ver con el auge que va tomando cierto naturalismo, ¿no? En la creación artística. Pero la naturaleza siempre ha sido, ¿no? Un criterio de belleza. Yo siempre miro las flores que tengo aquí en el balcón y me estimula mucho realmente los colores, ¿no? La vitalidad, la vida, ¿no? Eso es el verde también. Fíjense que también el color verde es color de vida, ¿no? De las plantas y por eso las salas de operaciones, los hospitales y los médicos deben vestirse de verde, ¿no? No de rojo ni de negro, ¿no? Benito Díaz de Gamarra, que fue un jesuita mexicano del siglo
XVIII, le dio mucha importancia al arte y a la filosofía del arte y a la estética. Él decía, cito, la filosofía es el conocimiento de lo verdadero, de lo bueno y de lo bello, adquirido con la sola luz de la naturaleza y con el raciocinio de ahí derivado. Fin de la cita. Digo esto porque hay que pensar que también los filósofos latinoamericanos, que es el tema que vamos a abordar más adelante en un ciclo bastante largo de humanismo, el pensamiento latinoamericano, abordaron también temas filosóficos, epistemológicos, axiológicos, ético, estético, político y todo, ¿no? O sea que lo cierto es que por doquier el ser humano busca siempre la belleza, ¿no? Marx decía que el hombre no solamente produce por necesidad, sino también por belleza, ¿no? Y produce para algo útil, pero también que sea bello, ¿no? Eso es importante, ¿no? Y yo creo que en la actualidad, cuando nuestro espacio terráqueo cada vez se afecta más el entorno natural, a veces se nota el efecto negativo que ha tenido este antropocentrismo desequilibrado, ¿no? Y a veces es lógico que en esta crisis ecológica que estamos viendo, también hay cierta propensión a tener en cuenta que la crisis no solamente afecta, en este caso, a la naturaleza que afecta, sino también al ser humano, al hombre dentro de la naturaleza, porque somos parte, ¿no?, de la naturaleza. Y por eso, en cierta medida, esta función tan esencial de la filosofía, que es el humanismo, se ha puesto también en duda. Una filosofía más que otra, ¿no? Porque, a ver, no quiere decir que todas las filosofías son humanistas, no, 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 no. Hay filosofías misantrópicas, misógenas, ¿no? La Nietzsche o la Cioran, por ejemplo, ¿no? Que son filosofías que denigran del ser humano, ¿no? Y en cierta medida la filosofía de corte posmodernista, que lo vimos en un video anterior, ponía en duda, ¿no?, el valor del humanismo en general. Y yo creo que eso es muy grave, ¿no? Porque yo creo que en las verdaderas filosofías, las más auténticas, han tratado siempre de presentar propuestas de autenticidad, propuestas de enriquecimiento, ¿no?, de la condición humana, de confianza en la perfectividad humana y el papel enriquecedor de la moral, ¿no? Entonces, el humanismo realmente es una tendencia que se ha ido enfrentando a la alienación, ¿no?, a las distintas formas de enajenación. Y yo creo que en la historia de la filosofía, desde la antigüedad hasta nuestros días, y en particular lo vamos a ver en la filosofía latinoamericana, ha habido un conflicto, ¿no?, entre humanismo y alienación. Y eso ha dado lugar a veces a posturas alienantes, posturas racistas o misantrópicas, ya dijimos la de Nietzsche. Nietzsche parecía, pensaba que el ser humano, en lugar de evolucionar, involucionado para él. Los hombres del mundo griego, del mundo romano, eran superiores, ¿no?, al mundo. No, no olviden que Nietzsche va a influir mucho en el fascismo, ¿no? No olviden mucho que Mussolini se va a inspirar mucho en el Imperio Romano y Hitler también, fíjense, era insignia romana del ejército nazi, en fin, ¿no? O sea que no toda la filosofía han exaltado, por así decirlo, ¿no?, la riqueza, ¿no?, de la condición humana, ¿no? Y a eso ha dado lugar a que hay una especie de antítesis, ¿no? Y además hay filósofos que han escrito sobre el humanismo, el caso de Heidegger, pero su postura de militante en el partido nazi lo dista mucho de ser un gran humanista, como el propio Marcuse, que fue su estudiante, lo puso, ¿no?, en entredicho, ¿no? Ahora, cuando se produjo el fracaso del llamado socialismo real soviético, ¿no?, la filosofía posmodernista trató de mostrar que era una utopía abstracta, imposible de realizar las ideas socialistas, y por lo tanto se habló de la inutilidad, ¿no?, del humanismo, ¿no? Por ejemplo, François Lyotard, que es uno de los clásicos de esa literatura posmodernista, decía, cito, el recurso a los grandes relatos está excluido. No se podría, pues, recurrir ni a la dialéctica del espíritu, ni tampoco a la emancipación de la humanidad para dar validez al discurso científico postmoderno. Fin de la cita. Entonces, ¿qué quiere esto decir, no? Que este discurso posmoderno trata de justificar cierto pesimismo, cierto escepticismo. Y no hay duda que el pesimismo, el escepticismo ha tenido fuerza, sobre todo en épocas de crisis económica, pero no es muy común que los filósofos en épocas de esplendor, en épocas, ¿no?, pues le den, ¿no?, tanta importancia al tema de criticar, ¿no?,
el humanismo, ¿no? Por eso el amigo Gianni Vati me lo dijo, porque tuvimos cierta relación de amistad, este destacado filósofo italiano, posmodernista y autor de la teoría del pensero débil, del pensamiento débil, decía que la crisis del humanismo estaba relacionada con el crecimiento del mundo técnico y la sociedad racionalizada. Bueno, ese es un criterio, pero a ver, no cabe duda de que una sociedad racionalizada, una sociedad técnica hoy en día, que se habla tanto de la inteligencia artificial, de que los robots nos van a sustituir, tal vez para algunos está en crisis, ¿no? El humanismo, yo creo que no. Yo creo que el ser humano aprovecha la inteligencia artificial, aprovecha el desarrollo tecnológico y en general la ciencia, pero esto no quiere decir que el ser humano vaya a ser aplastado por el desarrollo científico, por el desarrollo, ¿no?, tecnológico. O sea, eso no justifica ni el fin del humanismo ni el fin del humanitarismo, porque hay que diferenciar entre humanismo y humanitarismo. El humanitarismo se vincula más con la piedad religiosa, por un lado, o con esa filantropía mmm, que algunos asumen de... bueno, anoche yo veía, por ejemplo, un video de eh, los grandes familias multimillonarias del mundo, ¿no?, que siempre dedican algún dinero a los pobres, a algún asilo de ancianos, a alguna escuela, algo, ¿no?, para sentir cierta satisfacción. Bueno, está muy bien, eso no podemos criticarlo, ¿no? Ahora, Nikolai Berdyaev, que fue un filósofo ruso, pero bueno, existencialista religioso, vamos a decir así, él decía que el fin del humanismo señala también el fin del humanitarismo. ¿M? Y eso es grave, sobre todo en las épocas en que hay conflictos bélicos, ¿no? No olviden que, como volviendo a nuestro José Martí, decía que hay que cultivar en el hombre lo mejor, ¿no? Si no, lo peor prevalece, ¿no? Hasta en el más humilde ser, esa fiera que se despierta sobre todo en las guerras, ¿no? Por eso las guerras a veces, ¿verdad?, estimulan la ferocidad, estimulan la agresividad, estimulan, ¿no?, las posturas misantrópicas. Ahora, hoy en día, con las brechas enormes que existen en el desarrollo económico y social de los países capitalistas desarrollados, nada más países del norte, aunque en el norte también los hay bastante eh, poco desarrollados, ¿no? Pero lo cierto es que el humanismo se pone a veces medio en duda, ¿no? Sobre todo por la postura, y lo vimos cuando la eh, eh, pandemia del COVID, ¿no? Como los países europeos acapararon todas las vacunas, querían comprar todas las vacunas, ¿no? Como tenían plata, pues entonces, para dejar los países africanos, ¿no?, sin vacunas, una cosa muy distinta a la que hizo Cuba, que desarrolló 5 vacunas, ¿no?, y que también compartió con muchos países, ¿no? Ahora, yo creo que no debemos confundir humanismo con el cultivo de las humanidades, como a veces se hacen, pensando que el humanismo entonces nació en Italia. No, 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 no. En Italia puede haber habido, y en general en el Renacimiento, un auge de los estudios de las humanidades. Pero el humanismo es antiguo, el humanismo hay en China, en la India, en África, en América. Sí, ahí en las reflexiones de los pueblos amerindios, de los incas, los mayas, hay concepciones humanistas. No pueden pensar que esas culturas eran totalmente misantrópicas. No es así, no es así. Hay muchas expresiones y muchas de las religiones de la antigüedad que son también, eh, digamos, como el confucianismo o el budismo, ¿no?, el taoísmo, todo esto, este tipo de filosofía, tenían muchos contenidos, ¿no?, humanistas. Por eso no se puede creer con Giuseppe Tofani, que hace su historia del humanismo, que este comienza, ¿no?, en el siglo XV, XVI, para acá. No, eso no es cierto, ¿no? Eh, a mí me agrada la definición que da el filósofo cubano Gaspar Jorge García Galló, que fue profesor nuestro, donde decía que el humanismo es un conjunto de ideas que destacan la dignidad de la persona, la preocupación por su desarrollo armónico y la lucha por crear condiciones favorables al logro de tales fines. Fin de la cita. Bueno, Galló, que fue un filósofo marxista que tuvo una influencia grande en muchas generaciones intelectuales y profesionales cubanas, ahí está insistiendo en que el humanismo no es solamente una propuesta teórica, no, también es la lucha por crear condiciones, el llamado humanismo práctico, que yo insisto tanto, tomando de Marx el término, de una actividad militante de vinculación con una lucha política, social, para mejorar un sujeto que puede ser para Marx la clase obrera, pero para Mariátegui el indígena, para otros los afrodescendientes, las comunidades gay o las comunidades juveniles, en fin,
es la vinculación con un determinado. Yo creo que, en primer lugar, hemos definido nuestros libros de temas de humanismo, sobre todo en este libro de humanismo, marxismo y posmodernidad, que hacemos un estudio también del humanismo en la antigüedad, en el medioevo, en el renacimiento, sí, claro, en el marxismo, en la filosofía clásica, para llegar a el humanismo en el pensamiento latinoamericano, porque es que el humanismo latinoamericano tampoco es que surge ahí con Cristóbal Colón llegando acá, no, 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 también hereda de las culturas de la antigüedad, del medioevo, porque además nadie duda que en la filosofía escolástica también hay humanismo, humanismo cristiano, pero bueno, humanismo profundo, y que en el cristianismo hay profundas posturas de carácter humanista. Por eso decimos que el humanismo no es una corriente filosófica o cultural homogénea, es algo que caracteriza por situar al ser humano como valor principal de todo lo existente, y a partir de esa consideración subordina la actividad cualquiera a las mejores condiciones de vida material y espiritual, ¿no? De manera que pueda desplegar de manera multilateral sus potencialidades históricamente. Ahora, lo que ha sucedido es que ese humanismo ha sido a veces ecocida, ¿no? Antropocéntrico, ahí está el problema, ¿no? Y hay que buscar que la forma en que la toma de conciencia de ese humanismo esté dirigido a reafirmar el ser humano en el mundo, pero sin olvidar el nexo con el mundo natural, ¿no? Ahora, contrario al humanismo está la enajenación, es decir, la alienación, ¿no? Y todo poder supuesto a fuerzas que se aparentemente están incontroladas por el ser humano, pero que también son, digamos, expresión de la incapacidad del ser humano por dominar sus condiciones de existencia, y que se engendran en determinadas condiciones históricas, porque no es que el humanismo, perdón, no es que la alienación sea algo consustancial a la naturaleza humana, no, no, no. Es que hay determinadas condiciones históricos-sociales que favorecen la generación. Y el ser humano se enfrenta a ella. Pero lo que pasa es que suceden otras y van apareciendo otras, ¿no es así? Pero ya desde la antigüedad se pensó que la sabiduría, la filosofía, el conocimiento eh, enriquecen los métodos para superar esa forma de enajenación. Cuando Confucio sostenía que hacer del hombre el objeto del propio saber, o sea, conocer, es lo mismo que Sócrates, ¿no? El conócete a ti mismo. O sea, conoce tus propiedades, tus potencialidades y tus limitaciones también, ¿no? Por eso yo creo que el humanismo antiguo, independientemente que pudo haber en algún momento rasgos pesimistas o lamentaciones en algunos, no siempre se caracterizó por eso. Al contrario, yo creo que la mayoría, en primer lugar, hay que tomar en cuenta esto. La mayoría de los filósofos, tanto de la antigüedad como de la modernidad, como en la actualidad, han sido personas que provienen de sectores, yo no digo ricos, pero más o menos con un nivel de vida que le da condiciones de existencia básicas, ¿no es así? Entonces, su propia condición de vida personal no estimula mucho, ¿no? El pesimismo, ¿no? El escepticismo, ¿no? El fatalismo, ¿no? Ahora, y eso lo vemos en el caso de los filósofos de la antigüedad, de la India, de China o de Grecia, ¿no? Por ejemplo, en la cultura griega, por ejemplo, ¿quiénes eran los sofistas? Bueno, incluso se habla que eran los primeros profesores pagados, ¿no? Protágoras tiene una máxima que se considera básica en la historia del humanismo. El hombre es la medida de todas las cosas. Bueno, esa idea de Protágoras expresa también una postura, ¿no? Frente a determinados elementos alienantes, ¿no? Y por eso, desde la antigüedad, ¿no? Hay una tradición intelectual de descubrir al ser humano, ¿no? Conocer mejor el ser humano, ¿no? Y por eso el pensamiento humanista en la función que desarrolla la filosofía va a ser emancipadora, como hemos visto en videos anteriores, ¿no? Desalienadora, práctica transformadora, ¿no? O sea, las filosofías en general no han sido contemplativas, todas. Hay algunas que sí son muy contemplativas, como diría Marx, que se dedicaron a interpretar el mundo, pero no todas se han dedicado a interpretar el mundo, ¿no? Muchas de ellas se han propuesto también transformarlo, enriquecerlo, ¿no es así, no? Y entonces eso lo vemos desde la antigüedad. Por ejemplo, ya Heráclito allá decía, cito, no podrás descubrir los límites del alma aunque la recorras en todas las direcciones
por tan profunda es su medida. O sea, para Heráclito, fin de la cita, para Heráclito, el ser humano tiene el alma es profunda y hay que buscar los límites del conocimiento para ir avanzando, ¿no? Ahora, hay algunas filosofías agnósticas, ¿no? O escépticas, ¿no? Subjetivistas, como el empirismo de Berkeley, por ejemplo, en Inglaterra, o el de Herbert Spencer, que le pone un límite, ¿no? Al conocimiento, el caso también de Kant con el nombre, ¿no? Sin embargo, la filosofía desde la antigüedad hasta la modernidad se ha ido enriqueciendo con tratar de lugar una explicación, ¿no? Del ser humano en el mundo, de que el humano encuentre, ¿no? Su verdadera realización en el mundo natural, y por eso también lo ha enfrentado a poderes que lo han dominado, como por ejemplo el tema de la religión. Pero ya hubo en la antigüedad filósofos que se preocuparon por el tema de la religión como una forma de enajenación. Genófanes de Colofón, por ejemplo, decía, y cito: pero los mortales creen que los dioses tienen un nacimiento y vestiduras, voces y cuerpos similar al de ellos. Y los etíopes representan a sus dioses chatos y negros. Y los tracios dicen que tienen ojos azules y los cabellos rojos. Pero si los bueyes, los caballos y los leones tuviesen manos y con ellas pudiesen dibujar y realizar obras como los hombres, los caballos dibujarían figuras de dioses semejantes a los caballos y los bueyes a los bueyes, y formarían sus cuerpos a imitación del propio. Es fin de la cita, esa idea de Genófanes, que en todas las religiones siempre, ¿no? Y por eso, ¿no? En el budismo, Buda tiene los ojos achinados, ¿no? Así. Y los dioses de cada país se asemejan, lógicamente, a las personas de ese país. En el África serán negros, ¿no? En el mundo indígena serán con imagen también indígena, ¿no? Y eso dio lugar a que otros filósofos, por caso, por ejemplo, de Epicuro, ¿no? Insistía mucho en no temerle a los dioses, porque los dioses sí existen, no duda que existían, pero no se preocupaba mucho por el hombre, ¿no? Y Demócrito, que es otro eh, que insiste mucho en esto también, dirá: la primera y mejor de todas las victorias es vencerse a sí mismo, ¿ven? Buscar hacia adentro, ¿no? A mí siempre me llamó la atención por qué razón Marx le dedicó su tesis doctoral a Epicuro y Demócrito, pero es por todos esos elementos materialistas que hay, ¿no? Marx decía, y cito en esa tesis doctoral: puesto que todos los filósofos antiguos partieron de la conciencia como de presupuesto, sin exceptuar a los escépticos, siempre les hizo falta un punto seguro de apoyo. Tal función la cumplen las representaciones, tal como se halla en el saber general. Epicuro, en cuanto filósofo de la representación, es, en este punto, el más riguroso y define por eso mejores tales condiciones de fundamento. Es, además, el más consecuente, llevando así, como los escépticos, por otra parte, a su perfección a la filosofía antigua. Fin de la cita. O sea que ya Marx ve en Epicuro realmente un elemento desalienador, ¿no? y humanista, ¿no? Ahora, no es posible igual, similar, por ejemplo, las posturas de un filósofo materialista como Epicuro a un humanista que también idealista como Platón. Platón decía, y cito: la sabiduría, la inteligencia, la memoria y todo lo que es de la misma naturaleza, la justa opinión y los razonamientos verdaderos son, para todos los que lo poseen, mejores y más apreciables que el placer, a la par más ventajoso a todos los seres presentes y futuros capaces de participar en ello, por supuesto, ¿no? Quiere decir que para Platón, bueno, la realización del ser humano está en la sabiduría, en la sofía, claro, ¿no? Y su discípulo Aristóteles decía que todo hombre por naturaleza apetece el saber, estamos de acuerdo, ¿no? Pero Aristóteles, al decir que el que por su naturaleza no pertenece a sí mismo, sino a otro, siendo hombre, es naturalmente esclavo. Y ahí sí le sale la postura un poco, vamos a decir, cuestionadora, ¿no? Al considerar la esclavitud como una cosa natural. Pero sin embargo, en Aristóteles hay preocupaciones muy serias sobre el tema de la dignidad humana, ¿no? Y Aristóteles dirá: la dignidad ocupa una posición intermedia entre la autosuficiencia y la cortesía servil, ¿no? Esto es una cita, ¿no? Su campo es el de las relaciones e intercambios de la vida social. El hombre suficiente es el que evita todo intercambio y conversación con sus semejantes o compañeros
porque su verdadero nombre parece haberle sido dado por esta característica, porque el autosuficiente es el que se basta a sí mismo. Por otra parte, el hombre servilmente cortés u obsequioso quisiera tratar y frecuentar a todos los hombres de cualquier manera y en cualquier circunstancia. Ninguno de ellos merece encomio, pero sí la merece el hombre digno, que guarda una posición intermedia entre ambos, entre el autosuficiente, ¿no? Y el magnánimo, ¿no? Pero sí, este en efecto ni trata con todos los hombres, ni huye el resto de todos. Trata con los que tienen un mérito o son dignos de ello y tan solo con ellos. Fin de la cita. Claro, Aristóteles siempre buscaba el punto medio, ¿no? Entre los extremos, ¿no? Tanto de la democracia como la aristocracia, ¿no? Y de la tiranía, el punto medio también, ¿no? Y la politeia, ese tipo, ¿no? Ahora, ya en la filosofía romana, por ejemplo, Tito Lucrecio Caro, que es un seguidor de Epicuro, nos dice, oh raza de los hombres sin ventura, cuando a los dioses concedió existencia y a los armó de cólera inflexible, cuántos gemidos a sí mismo entonces, qué heridas y qué llantos a nuestra descendencia ocasionaron. ¿Ven? O sea que los dioses son una creación de los seres humanos, una forma de enajenación. Sin embargo, hay otros que consideran todo lo contrario. Epícteto, que fue, por ejemplo, un filósofo que fue esclavo, ¿no? Llegó a decir, lo principal ha de saberlo es tener creencias sólidas, pensar que existen y gobiernan el mundo con bondad y con justicia, y que te pusieron sobre la tierra para que los obedezcas y para que te doblegues a todo acontecer y lo aceptes de manera voluntaria. Fin de la cita. Es decir, esta es la filosofía de la aceptación que le va a servir después a la filosofía escolástica, a la de Tomás de Aquino, cuando dice este célebre escolástico, en solo Dios consiste la beatitud del hombre, ¿no? O sea que solamente hay que buscarlo en Dios, ¿no? Toda la beatitud, toda la realización de los seres humanos. Y realmente todo eso se va a poner en duda con el desarrollo del Renacimiento y con los logros que se avanzan en la ciencia, en la tecnología, ¿no? En la economía también y con la sociedad burguesa. Por eso la modernidad va creando, ¿no? Los gérmenes de un humanismo burgués. Claro que un humanismo que tiene otras características y que basa también su poder, ¿no? En este caso, también en la ciencia, en las humanidades, ¿no? Y en la aceleración del conocimiento científico. Llama la atención también que en esa época surgen las utopías, ¿no? Humanistas del Renacimiento, como la de Tomás Moro, ¿no? Y la función utópica de la filosofía es esencial también, ¿no? Decía Tomás Moro, estimo que donde quiera que exista la propiedad privada y se mida todo por el dinero, será difícil lograr que el Estado obre justa y acertadamente, a no ser que piense que es obrar con justicia el permitir que lo mejor vaya a parar a mano de los peores y que se vive felizmente allí donde todo se haya repartido entre unos pocos que, mientras los demás perecen de miseria y disfrutan otros de la mayor prosperidad. ¿Ven? Fin de la cita. Esto es una crítica al capitalismo naciente, ¿sí? Ese capitalismo que nació chorreando lodo y sangre, como decía Marx en el Capital también, esos sus críticos tempranos, ¿no? Y todas las filosofías de corte humanista tomaron mucha fuerza en la Ilustración, en la filosofía clásica alemana, en el pensamiento humanista socialista de Marx, ¿no? Y en general en doctrinas como la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, ¿no? Yo creo que la función humanista fue enriqueciéndose, pero no solamente en Europa, también aquí en América. Por ejemplo, un jesuita mexicano del siglo XVIII, Pedro José Márquez, decía, cito, de tantas naciones que cubren nuestro globo, no hay una sola que no se crea mejor que las otras, así como no hay cosa más ordinaria entre los habitantes de la tierra que el burlarse uno del otro cuando lo oye hablar un lenguaje que no es el suyo nativo, efecto de ignorancia que se observa aún en muchos que se tienen por doctos y discretos. Pero el verdadero filósofo, así como no siente a tales opiniones, así tampoco acusa inmediatamente de error a todos en un solo haz. El filósofo es cosmopolita, o sea, ciudadano del mundo. Tiene por compatriota a todos los hombres y sabe que cualquier lengua, por exótica que parezca, puede, en virtud de la cultura, ser tan sabia como la griega y que cualquier pueblo puede, por medio de la educación, llegar a ser tan culto como el que cree hacerlo en mayor grado. Con respecto a la cultura, la verdadera filosofía no reconoce incapacidad en el hombre
o porque haya nacido blanco o negro, o porque haya sido educado en los polos o en la zona tórrida, dada lo conveniente instrucción, enseña la filosofía en todo clima, es el hombre capaz de todo. Fin de la cita. Señores, esto es una cita importante de un humanista mexicano jesuita del siglo XVIII, en una época en que está fuerte el racismo, el determinismo geográfico de Montesquieu, ¿no? En que está naciendo esa malograda modernidad, como digo yo, ¿no? Y además, en una época en que también estaban apareciendo ideas cuestionadoras de la, ¿no? Del ser humano, ¿no? Hay tesis, por ejemplo, de las de Voltaire, ¿no? Que ya hemos dicho con signos muy racistas, ¿no? Pero además muy crítica también hasta del papel de la filosofía. Voltaire decía, cito, no creo que haya existido jamás filósofo que haya propuesto un nuevo sistema o que no haya confesado al final de su vida que haya perdido el tiempo. Hay que confesar que los inventores de las artes mecánicas han sido más útiles a la humanidad que los inventores de los silogismos. El que inventó la lanzadera fue más útil que el que adivinó las ideas innatas. Fin de la cita. Bueno, esa postura de creer que la filosofía no ha sido útil, ¿no? Pues es muy poca, pero sí existe, ¿no? Y además, son muchos los que hablan del valor de la función utópica o de la función crítica que vamos a ver en los próximos videos. Y el tema de la crítica va a ser esencial, ¿no? En todas las filosofías que vamos a ver, sobre todo en la modernidad. Ahora, para ir cerrando este tema, el hecho de que la función estética y la función humanista, igual que la función utópica de pensar que se pueden crear sociedades superiores, sea esencial en la filosofía, no quiere decir que se subestime las anteriores funciones epistemológicas, axiológicas, hermenéuticas que hemos analizado en este video. Al contrario, ¿no? Yo creo que todas las filosofías, de una forma u otra, tratan de enriquecer esas funciones, ¿no? Y lo que estamos haciendo con estos videos es preparándonos para ver cómo ese humanismo y esas formas de lucha contra distintas expresiones de alineación se han dado históricamente desde sus primeras expresiones en el pensamiento filosófico latinoamericano, que vamos a estudiar posteriormente.